El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estamos ya en la recta final de este tiempo de Adviento, preparación a la Navidad, preparación a celebrar el nacimiento histórico de nuestro Señor Jesucristo. Y contemplando y celebrando este nacimiento histórico, también debemos de contemplar y celebrar el nacimiento espiritual, es decir, que realmente Jesús nazca en nuestro corazón, que no sea algo solamente externo, porque si es algo externo, el día que guardemos las figuritas de Navidad en la bodega, pues en ese día también vamos a sacar a Jesús que lo hemos celebrado en la Navidad. Son algunas figuras, o la liturgia nos presenta algunas figuras en el tiempo del Adviento, preparación a este acontecimiento de la Navidad. Se nos presenta la figura del profeta Isaías. El profeta Isaías nos habla de esta prefiguración, de este nacimiento, por medio de una doncella. Cuando se hace en el texto original, utilizan la palabra doncella, pero cuando hacen la traducción al griego, utilizan la palabra virgen. La salvación vendrá por medio de una virgen. Y aquí podemos entender muchas cosas. La virginidad a veces la reducimos solamente a un aspecto sexual. A veces pensamos que una persona virgen es una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Y ciertamente se puede relacionar, pero esa no es la esencia. Perdón, esa no es la esencia de la virginidad. Desde luego, ¿cuál es la esencia de la virginidad? En primer lugar es la exclusividad. La Virgen María entra a un proyecto de Dios, es decir, es exclusiva de este proyecto. Y dos, no es un rechazo, no es que una persona virgen diga yo no quiero tener relaciones sexuales, sino más bien es una donación a un proyecto diferente. Entonces, el profeta Isaías nos habla de una mujer virgen, es decir, una mujer desde luego que es exclusiva del proyecto de Dios. Es una mujer que se consagra a este proyecto de Dios. Por eso la salvación viene de esta exclusividad y de esta pureza. Por eso entendemos que Jesús nace en un cuerpo, desde luego, puro, en un cuerpo exclusivo, en un cuerpo que va muy relacionado con el proyecto de Dios. La otra figura es la del profeta Juan el Bautista, un hombre que prepara el camino de Jesús, un hombre que prepara desde luego el camino por medio de la conversión. Para poder recibir a Jesús necesitamos estar convertidos. Para poder comulgar necesitamos estar en la gracia. Entonces el profeta Juan el Bautista prepara eso. Para poder recibir a Jesús necesitamos prepararnos. Y esa es la invitación de Juan el Bautista. No podemos celebrar una Navidad si no estamos preparados. No podemos celebrar el acontecimiento donde celebramos a Jesús, que es la vida, que es el amor, que es la fraternidad, que es la misericordia, que es el perdón, si no estamos preparados.
Y tres, la figura de la Virgen María. La Virgen María, desde luego, es un modelo de fe, que desde su estilo de vida como mujer, como madre esperaba a su hijo, pero como mujer judía esperaba desde luego a su Mesías, al Salvador. Y hoy vemos desde luego, escuchamos en el Evangelio, una mujer que ha tenido un encuentro con Dios. María ha tenido un encuentro con Dios. María desde luego ha sido discípula, pero también es misionera. El pensamiento latinoamericano, los obispos, han plasmado desde luego estas dos partes, ¿no? Primero somos discípulos y después somos misioneros. Se los he dicho muchas veces, el hecho de que estén sentados no significa que es una actitud para que no se me vayan a cansar y se vayan a ir, o para que estén distraídos en otras cosas. El hecho de estar sentado es la actitud del discípulo que está aprendiendo del maestro. ¿Y por qué está aprendiendo? Porque lo va a poner en práctica. Entonces, ahorita somos discípulos y cuando el sacerdote diga la misa ha terminado, es ir a poner en práctica aquello que hemos aprendido, aquello que hemos encontrado o hemos tenido esta experiencia. Entonces encontramos en el Evangelio a la Virgen María que se ha encontrado con Dios, pero eso lo lleva desde luego a buscar a Dios en el pobre, en el enfermo, en el rechazado. La Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel, pero no es una visita así de primitas que se van ahí a platicar, a tomar el cafecito y a platicar sobre el embarazo. No, la Virgen María desde luego va a visitar a su prima Santa Isabel, porque Santa Isabel representa a los pobres, a los enfermos, a los rechazados. El Evangelio se queda un poquito, la traducción más bien del Evangelio se queda un poquito corto, porque si nos regresamos unos versículos antes, el ángel Gabriel le anuncia a María, ¿no? Ahí tienes a tu pariente Isabel, ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, pero en realidad no la llamaban estéril, en realidad la llamaban maldita. En la mentalidad judía, una mujer que no podía tener hijos era una mujer maldita y recibía muchos rechazos. El primer rechazo era de su familia, el segundo rechazo era de la sociedad judía y el tercer rechazo no era de parte de Dios, pero lo entendían así. Eres tan maldita que ni Dios te quiere. Eres tan maldita que Dios no te da, Dios no te bendice y por eso no puedes tener descendencia. Era algo muy fuerte en la mentalidad judía. Por eso la Virgen María va a buscar a su prima Santa Isabel, porque representa a los pobres, representa a los rechazados, representa a los enfermos, representa, y hoy podríamos poner muchos sectores, ¿no? A los que experimentan la injusticia, a los migrantes, a los que experimentan algún dolor o alguna tragedia a consecuencia de muchas cosas. La Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel. ¿Y por qué la va a visitar? No le lleva regalos, no le lleva cosas, le lleva su misma presencia. Es decir, la Virgen María se regala, por así decirlo, a Santa Isabel, se regala al necesitado, le lleva su misma presencia, la va a visitar y dice el Evangelio, la saluda. Y el saludo es muy importante. No significa que llegó y le dijo, buenos días Isabel, ¿no? O buenas tardes Isabel, no. El saludo lo entendemos desde esta manera. Cuando tú no saludas a una persona, aparte de ser una falta de educación, en el fondo, ¿qué le estás tratando de decir a la otra persona? No me interesas, no vales nada, no eres importante, no eres importante que ni siquiera el saludo te dirijo. O al revés, cuando vemos a una persona importante, la saludamos, ¿no? ¿Por qué? Porque le damos su lugar. El Papa Francisco dice, lo dijo en un mensaje de Cuaresma, la otra persona es un don, es un regalo para mí. Cuando nosotros entendemos esto, la otra persona es un don para mí y yo soy un don para la otra persona, donde nos complementamos en nuestros carismas
virtudes y las ponemos en común, dice el Papa Francisco, eso puede cambiar muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros caemos en la tentación, incluso ya ni de saludarnos en nuestra familia? Vivimos en la misma casa y ya no nos saludamos, ¿sí? Y no es tanto el saludo, sino más bien esto, ¿no? Ya no eres importante, ¿no? O ya no te saludo porque no veo en ti un don o un regalo para mí, sino veo una persona que me está fastidiando, una persona que me está quitando el tiempo, una persona que me está amargando mis momentos de comida, de desayuno y de cena. Entonces, en la Virgen María hoy encontramos que ella va a buscar una persona rechazada, la saluda, es decir, le da su lugar, la reconoce como persona, pero también la Virgen María le lleva a Dios. La Virgen María se le conoce también como el Arca de la Alianza, o la nueva Arca de la Alianza. ¿Qué era el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza era una cajita muy como un sagrario, donde los hebreos guardaban cosas muy importantes. Guardaban ahí las tablas de la ley, los 10 mandamientos, guardaban el bastón de Aarón, sacerdote, pero también guardaban una fracción del maná, y era una especie de sagrario. Ellos no tenían un templo como tal. Ellos entendían que ahí, en el arca de la alianza, ahí se encontraba Dios. Y por eso donde iban peregrinando se llevaban el arca de la alianza. Los pueblos paganos, cuando querían hacerles algún daño, lo primero que hacían era robarse el arca de la alianza y llevársela, porque le estaban robando lo más sagrado y lo más importante para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Entonces, la Virgen María es la nueva arca de la alianza. Dice la Sagrada Escritura que cuando el rey David recupera el arca de la alianza, él baila, ¿no? Y él brinca de alegría porque ahí se encuentra Dios, porque ahí se manifiesta Dios. Y dice hoy el Evangelio, ¿no? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, como el rey David, frente al arca de la alianza, salta de alegría. Es decir, la Virgen María lleva a Dios, es la nueva arca de la alianza, donde está la ley, donde está el maná, que es la Eucaristía, y donde está el bastón de Aarón, el sacerdote. Entonces, la Virgen María lleva en su cuerpo al mismo Jesús. Y hoy podríamos decir, quienes participamos de esta Eucaristía y comulgamos, también somos como el arca de la alianza, que en nuestro cuerpo también llevamos a Dios, que en nuestro cuerpo, desde luego, también llevamos a Dios a diferentes ambientes y sectores de nuestra vida, de nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál es la invitación de la Virgen María y del Evangelio? La Virgen María, desde luego, es una mujer que es el arca de la alianza, lleva a Dios. Y lleva a Dios, desde luego, no para sí misma, sino lleva a Dios para los demás. Es decir, hoy, después de comulgar, debemos de entender esto, ¿no? Tenemos que ir a buscar a Dios en el pobre, en el enfermo, en el necesitado, en el rechazado, porque somos el arca de la alianza. Y tenemos que llevar un saludo. No es un saludo de buenos días, buenas tardes, es decir, lo tenemos que reconocer como persona y desde luego llevarles la palabra de Dios porque somos discípulos y porque somos misioneros. Si esto lo entendemos perfectamente y lo llevamos a la práctica, yo creo que nuestra próxima cena de Navidad sería diferente, porque entiendo que yo entiendo que tengo la actitud del arca de la alianza y no puedo comportarme mal, no puedo pensar mal del otro, no puedo criticar al otro, no puedo ofender al otro. ¿Por qué? Porque en mí está Dios, porque yo llevo a Dios. Los demás tienen que saltar de alegría, no por verme a mí, sino por ver desde luego mis pensamientos, mis palabras, mis acciones que van conforme a la verdad, que van conforme al amor, que van conforme a la misericordia, que van conforme a la fraternidad, etc. Entonces, si los demás, por así decirlo, no brincan de alegría, entonces lo que les estoy transmitiendo
no es precisamente a Dios. Les estoy transmitiendo otra cosa. Les estoy transmitiendo otra cosa que no nos ayudaría mucho a celebrar el acontecimiento de la Navidad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Nos ponemos de pie, por favor.